Bien, Dracid Geusat, que ya sabéis quién es. El primer vídeo, que aquí tengo apuntado, sabéis que no puedo reaccionar a su contenido y demás, por el tema del copyright, pero pues me los he visto, horrible la verdad, esto es un suplicio, tanto él como la bruja gótica. Me los he visto y bueno, pues los he ido desgranando. Yo sí pueden usar mi contenido siempre y cuando sea completo y no manipulado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, Richie Knox subió mi contenido, yo se lo tiré porque cogió y lo subió modificado. En plan de que yo decía, ¿qué te digo? Nick Furia es negro. Y de repente... No, Nick Furia... no, a ver, ¿qué voy a decir? Sí, por ejemplo, no, Nick Furia es negro. Y yo había dicho en el stream que no era negro, imagínate, ¿no? Entonces él quitaba el no para que pareciera que digo lo contrario de lo que digo. O quitaba trozos para que pareciera que decía, ¿no? Que como que era lo contrario de lo que yo decía. Entonces, mi contenido lo puedes usar siempre y cuando sea completo y no lo manipules para que sea algo que no he dicho, ¿vale? Bien, dicho esto. Tiene dos vídeos sobre la escena gótica. Uno se llama, el primero que hizo es, lo tengo aquí... ¿Qué es la escena gótica? Bien, en el primero, que es este, nos dice que la escena gótica, por ejemplo, es todo lo que abarca pues lo gótico, ¿no? Y pone como ejemplo Angwan, que dice que no es música gótica, pero que pertenece a la escena gótica. Verás, esto es lo que pasa, esto es muy gracioso, porque esto es lo que pasa cuando tú oyes campanas y no sabes dónde, es decir... Estoy segura de que él ha visto algún vídeo seguramente mío, porque él, todos sus vídeos son inspiraciones a los míos y todos los vídeos góticos que tiene, porque nadie, excepto yo, nadie hizo lo de qué es escena gótica versus su cultura gótica, la diferencia entre gothic y got, todo eso lo hice yo en su momento, ¿vale? En el otro canal, que lo estoy resubiendo todo a este. La cuestión es que eso, cuando tú lees pero no estás acostumbrado a leer y no entiendes lo que dices, lo que has leído, pues obviamente te vas a equivocar. La escena gótica, ya lo he explicado y de hecho aquí hay un vídeo en el canal. La escena gótica es el nacimiento de lo que sería la subcultura gótica. Es decir, el movimiento musical. Cuando nace el rock gótico, el deep rock, el dark wave, el cold wave, esos géneros base de la subcultura gótica. Entonces la escena gótica es el movimiento musical primigenio que tenía en cuenta la estética y la música. Eso es la subcultura, o sea, eso es la escena. ¿Qué sería la subcultura? La subcultura es cuando luego se amplía y entonces se abarca que es un movimiento melancólico, individualista, introspectivo, que ama la literatura, el cine y el arte gótico. Y con el arte gótico que se refiere a todo arte dentro del género gótico, dentro del terror y dentro de lo paranormal. Eso es la subcultura gótica. Entonces, luego en el siguiente, en el que hizo después, que como veis aquí, la escena gótica se ha hecho un lío que yo no entiendo. En el siguiente vídeo dice, la diferencia entre escena gótica y subcultura gótica dice que la escena gótica es lo que ocurre en el país, por ejemplo, pues en los conciertos, los festivales y tal. De nuevo, eso no es la escena gótica, eso sería el ambiente gótico, ¿vale? Porque si no, entonces tendríamos que hablar de manera, no de forma de país, sino de manera europea, porque si no es que eso sería un no acabar nunca. De nuevo, lo que ocurre en un país es parte de la subcultura gótica, porque cuando algo es parte de la subcultura gótica, abarcamos no solo conciertos, sino que abarcamos conciertos, el cine que nace en este país gótico, los libros que nacen en ese país, digamos que también la estética, o sea, todo lo que sea todo el arte gótico que nace en un país, esa es la subcultura gótica y cómo lo vive ese país. Es decir, las bandas que nacen, lo que escuchan, cómo lo vive ese país. Por eso la subcultura gótica se dice que está más activa en unos países que en otros. ¿Por qué? Porque hay países donde la gente lo vive mucho más, hay mucho más actividad porque hay muchos más festivales, van muchos más famosos, hay mucho más variedad de estéticas, como podría ser, por ejemplo, el caso de Alemania, ¿no? Que tiene muchísimos festivales góticos, que van muchísimos grupos, que allí han nacido muchísimas estéticas y que hoy en día también nacen muchísimas bandas allí. Entonces, eso sería subcultura gótica, no escena gótica, porque ningún país se dedica únicamente y exclusivamente a la música, sino que abarca absolutamente todo. Porque inclusive la música hoy en día ni siquiera va sola, sino que la música va acompañada de una escenografía y de una estética. Así que ya nunca podemos hablar de escena gótica, porque la escena gótica solo sería la raíz y solo sería cuando te importa únicamente música y estética. Pero yo, como os digo, la verdad es que se abarca mucho más. Así que es lo que digo, yo creo que él escuchó campanas pero no sabe muy bien dónde. Tiene el vídeo que es películas para ver en Halloween y te dice que te va a recomendar cine gótico. Y la cuestión es que el único cine gótico
que es capaz de no fallar es el de Tim Burton, porque claro, si ya fallas Tim Burton, ¿no? Hombre, claro, no me vas a recomendar Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, ¿no? Pero claro, es lo que te digo, él no falla en esa, pero en todas las demás sí. ¿Por qué? Porque de repente coge y nos recomienda Hocus Pocus, o nos recomienda, esperaos que lo tengo aquí, Cementerio de Animales, o te recomienda Terrifier, que tampoco es Terrifier, es una película de terror. Cementerio de Animales es también, tiene muchos tintes góticos, pero no es una película gótica, ¿vale? Es una película de terror. Jóvenes y Brujas tampoco es gótico, porque de hecho es más bien de género juvenil, y podríamos decir que algo de terror, pero de nuevo tampoco. ¿Qué es el cine gótico? ¿Cuáles son sus características? Para que os deis cuenta el por qué él solo acierta en lo de Tim Burton, que yo creo que es por casualidad, y hierra en todo lo demás. Lo principal del cine gótico, que esto además no es solo cosa del cine gótico, sino que en la novela gráfica, cómic, también ocurre así, y es que para que se considere gótico tiene que reunir ciertas características que de nuevo también se da en la literatura gótica, que es un ambiente decadente. Cuando el ambiente es decadente es como oscuro, las atmósferas son muy cargadas, y entonces ves de repente que hay tormenta, niebla, llovizna, ¿no? Es como un ambiente gris. Véase muy descaradamente la ciudad gótica de Batman como es descrita siempre. Eso sería una ambientación totalmente gótica. Y de nuevo los temas tienen que ser la locura, muerte, amor imposible, destino, la culpa, las maldiciones, sobre todo en este rollo familiar, la venganza, pero desde un tono de vista más psicológico, como es por ejemplo de nuevo el caso de Batman. Y algo que siempre destaca en este tipo de cine, también en la literatura, es la línea tan difusa entre el bien y el mal, donde realmente digamos que el mal no llega a ser del todo el personaje que tú pensabas en primer momento que era, sino que es como otro. Y además los personajes también rozan esta línea de entre el bien y el mal. Por ejemplo, héroes atormentados, como por ejemplo sería Batman. De nuevo, estoy poniendo mucho énfasis en Batman, porque si queréis vídeo analizando a Batman desde el punto de vista del gótico, porque es gótico y que es lo que lo define tanto como un personaje, un antihéroe gótico, pues dejadme en los comentarios y hacemos un vídeo sobre Batman. Y la cuestión es que al final, dentro tanto de la literatura gótica como del cine gótico, porque ya sabéis que el cine gótico todo lo mama de la literatura gótica, lo importante de la historia es destacar quién es el verdadero monstruo, este trasfondo psicológico tan importante. Por eso tenemos, digamos que, bastantes novelas, Otra vuelta de tuerca, La maldición de Hill House, donde hasta el final no sabemos si todo es realmente paranormal o está ocurriendo en la mente de nuestro protagonista. Y también tenemos mucha, digamos, dualidad de personajes, como puede ser, por ejemplo, el monje, o inclusive, como os digo, este trasfondo, ¿no?, entre el bien y el mal, quién es el verdadero monstruo, es algo muy típico dentro de la literatura gótica y del cine gótico. Y las películas que ha dicho, pues en la única que acierta es, pues efectivamente, las de Tim Burton, y ni siquiera en todas de Tim Burton, porque, por ejemplo, la de Sombras Tenebrosas, pues digamos que tiene un tono demasiado cómico como para considerarse gótico. De nuevo tampoco lo sería porque es más bien pues comedia, ¿vale? Entonces, aunque tiene la estética, pues luego lo que es la historia y el trasfondo de los personajes no coincide. He tenido problemas para continuar con el vídeo y al final no se ha podido, bueno, pues no he podido grabar mientras me maquillaba porque he tenido problemas con el móvil. Pero bueno, iba por el tema del cibergótico, que es que lo tengo que poner aquí, pero ya sabéis que no puedo reaccionar a su vídeo completo. En el cibergot dice que la música del cibergótico pues no es gótico. No cuenta absolutamente nada de la historia del GOT, ni de dónde nace, ni de dónde viene, ni quiénes son sus padres, ni qué inspiraciones coge, nada. Simplemente dice que no nació de la subcultura y no es gótico, cosa que es falsa porque sí que es verdad que las raves también surgieron a partir de los 70, 80, a partir del post-punk, de esa gente que acudía a ese tipo de fiestas. Y la cuestión es que uno de los padres del cibergot, que por cierto tenéis aquí los vídeos porque yo he hecho varios vídeos porque es una subcultura bastante amplia, es Alex Sex Fields, que yo creo que todos los conocéis y bueno, sabéis quiénes son y son muy importantes dentro de la subcultura gótica. No me extraña que gente como Yael pues esté tan perdida y se piense que los cibergóticos no son góticos, porque es que la mayoría de esta gente se ha formado con Dracid, una persona que reconoce que no lee y que no te cuenta absolutamente nada, sencillamente dentro del cibergótico te mete por las canciones cibergóticas que él haya escuchado, te dice que
el EBM no es gótico, que el Snippo no es gótico y se queda tan jodidamente ancho. Entonces, hombre, a mí me sorprende un poco bastante. Y de hecho lo que más me sorprende es eso, que un vídeo del cibergótico no nos hable del nacimiento del cibergótico ni de la música que tiene que ver con la subcultura, como por ejemplo el death rock. Pero bueno, ya te digo, tiene digamos que lo malo es que él tiene mucha gente que le sigue, que da por verdadera su palabra y está creando gente pues desinformada totalmente. En el vídeo de góticos contra metaleros, pues de nuevo falta respeto a los metaleros, llamándolos agresivos y violentos, que no sé dónde saca eso precisamente. Se centra sobre todo muchísimo en la estética, ya sabemos dónde le viene a la novia, da como por estética gótica la suya, como si no existieran un montón de subestilos que entran dentro de la estética gótica, cuando la suya además es muy romántica victoriana, que tampoco sería como la más predominante dentro de la subcultura gótica en cuanto al género masculino, sino que la más predominante y la más activa es la death rock, la estética death rocker y la estética thrash goth. Pero bueno, por lo visto él cuando da así como pinceladas de la estética, pone la suya por delante. En Esto no es gótico, de repente nos habla de que la filosofía gótica y la punk son la misma, como que van en contra de lo establecido y que no es nada sexualizante la subcultura gótica, cuando literalmente tanto la punk como la gótica en el tema de sexualización no entran, porque muchas veces es una forma de reivindicarte, y segundo, la subcultura gótica no sea un movimiento político, social, económico, pues tampoco se meten en esas cosas, que eso es una cosa más bien privada. Otra cosa es que tú seas una que te denomines como gótica cuando claramente no lo eres. Pero el tema de la vestimenta, ya te digo, es una cosa muy individual. El tema de ir en contra de la cultura predominante sí es muy del punk, pero totalmente alejado de la subcultura gótica, que se mantiene al margen de esas cosas, centrándose más en los sentimientos, en la introspección y en el arte. Así que no sé dónde ha venido eso. Y luego dice, en cómo iniciarse en el gótico, me hace mucha gracia porque te dice que escuches New Wave y metal gótico y metal, que no sé a qué viene, o sea, el metal, que escuches metal gótico todavía tendría sentido, pero que escuches metal en general no tiene ninguno. Luego me hace mucha gracia que diga lo de que es imprescindible leer cuando eres una persona que ha reconocido públicamente que no lee porque no le gusta, y se nota que no lee. O sea, se nota. He visto por encima algún directo suyo sobre cine de terror, no tiene ni idea de cine gótico, se pierde muchísimo. Es que no tiene ni idea de cine gótico, es increíble. Y mira que es una cosa que una vez que sabes las características, pues es que tampoco hay más, ¿me entiendes? O sea, hay una serie de características y tú ya pones la película y tú ya sabes si esa película es gótica o no. Pero bueno, es que es una cosa que no diferencia entre terror psicológico, terror paranormal, en fin, no tiene ni idea. Pero no tiene ni idea porque es una persona que claramente ni ve mucho cine, no es cinéfila, ni claramente lee. Entonces, si tú no lees ni visionas, obviamente no puedes enriquecerte. Y tampoco sabe mucho de música, porque de nuevo en los directos de música mayormente son sus seguidores los que le ponen le ponen los grupos. Y lo que más gracia me hace es que he visto bastantes directos donde he visto la fecha del directo y la fecha de emisor recomendando música, y he visto que muchos de tus seguidores le preguntan por bandas que yo he recomendado. Y de nuevo no las conoces, es que es una persona que no se nutre en absoluto de su cultura gótica. No sé qué es lo que le llama, creo que es como su novia. No voy a decir que sea poser, porque creo que bueno, que sí que es gótico, porque bueno, sabe lo que es el rock gótico, lo escucha, creo, pero sí me da la sensación de que está un poquito por postureo. No es poser, pero sí está un poco por postureo. Es que no lo sé, es que si me pongo a analizarlo, literalmente digo, no puede ser gótico porque es que no se nutre de nada. Porque hasta Ricardo Noche, que ya sabéis que es una persona que es que a mí no me cae bien y tal, tengo que decir que por lo menos es una persona que dentro de la subcultura gótica sí sabe la música y sí sabe los inicios, y es una persona que siempre ha reconocido que el metal gótico forma parte, que el EBM forma parte, o sea que es una persona que dentro de que a lo mejor no dé muchísima información, por lo menos la que da es verídica. Pero es que este hombre da mucha y toda incorrecta, por lo menos el otro da poca, pero la que da es certera, con todo lo más que me caiga, pero es que es así. Y es que además, si te fijas, en la ignorancia te dice que tienes que leer literatura gótica de terror, y esto es otro error, porque la subcultura gótica se nutre del romanticismo, sí, del género gótico, pero es que cuando se nutre de... quiero deciros, dentro del género de terror, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el retrato de Dorian Gray es gótico, ¿verdad? Sin embargo, no es género gótico, sí, es romanticismo gótico. El Cuervo, mucha gente lo va a asociar a su cultura gótica. No vamos a decir que el Cuervo no forma parte de la subcultura gótica, el Cuervo de Poe. Sin embargo, el Cuervo de Poe es poesía oscura, que sí que entra dentro de lo que sería el gótico, pero no es género de terror gótico, ¿me entendéis? Va más por el lado psicológico.
Luego también está el suspense gótico, como por ejemplo pues Cumbres Borrascosas. Entonces a mí me sorprende esto, es que no solo puedes leer terror gótico, y entonces todas las demás obras góticas que hay, mucho más introspectivas, que hacen mucho más hincapié en los sentimientos o en un trasfondo psicológico, entonces ¿qué me quiere decir? Que eso no es gótico. Claramente es una persona que ha oído campanas y no sabe dónde. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado. La verdad que todos los vídeos que he visto de él, en todos no da una, o sea, todo lo dice mal, es increíble. Por lo menos recomienda música, que claro, son grupos súper conocidos, si ya fallas ahí, ya me dirás tú a mí qué más te queda por fallar. Tengo que decir que he visto más vídeos, los he guardado para ver más tarde, por si queréis parte 2, pero es que no sé, tampoco es necesario parte 2, ¿qué queréis? Que sigamos marcando sus desinformaciones. Es que directamente yo creo que podríais coger un vídeo de él, buscar la información vosotros mismos, no le preguntéis a ChatGPT, porque ChatGPT está muy bien cuando quieres ordenar ideas, ¿no? Yo lo uso mucho para hacer guiones de vídeos, o le pongo ciertas cosas y le digo que me lo corrija y me lo ordene, pero no le pidáis información a ChatGPT porque se equivoca muchísimo, porque ten en cuenta que él coge como informaciones un poco también de la gente que le da, entonces se equivoca muchísimo. Yo lo que recomiendo siempre es leer libros, y si no, pues buscar muchísimo por internet, contrastar muchísimo las informaciones, pero no os fiéis de cualquiera que os dice cualquier cosa, porque es que, yo siempre lo digo, incluso yo, que sí que es verdad que siempre os enseño los libros, yo os doy las fuentes donde me baso, pues incluso a mí ponerme en duda y buscar vosotros por vuestra cuenta si lo que yo digo es verdad o no. Pero no os fiéis de cualquiera, porque es que al final estamos creando desinformación, y al final va a llegar a un punto que la subcultura gótica, no sé qué va a derivar, pero es que no va a quedar nada de la raíz, y eso sí que va a ser una verdadera pena. Entonces, no sé, mi consejo es eso, que no os fiéis de cualquiera y que contrastéis muchísimo las informaciones, porque ya veis que hay gente que los seguidores no dan la razón, ¿vale? Dracid tiene 17.000 y pico seguidores y es una persona que mal informa, y luego hay gente pues más pequeña pues que informa mejor, así que como os digo, tened mucho cuidado con esas cosas. Recuerda que me ayudas muchísimo haciéndote miembro del canal a partir de 1,99 y que disfrutas de contenido exclusivo, entre ellos libros. Si me dices que eres miembro del canal, te metemos en el Discord, en una sala donde subo todos los libros que yo me leo, que son una barbaridad, o sea, ya la sala está petadísima de libros, o sea que ahí los tienes. Y bueno, también me ayudas con un super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar, y también si compartes, te suscribes y le das me gusta. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y recuerda que si quieres algún vídeo tú me lo pones en los comentarios y yo te lo hago más pronto que tarde. Sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurite, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos entre libros y sinfonías.